Edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura, en este caso con Débora Mundani, la autora de La Convención. Débora, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Martín, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Esta novela transcurre en Mar del Plata, en la época en que tanto se discutía la aplicación de mayores retenciones al campo, enfrentamiento entre el gobierno, las organizaciones que defienden la actividad en el campo. ¿Por qué elegiste esa época y por qué elegiste Mar del Plata como escenario? A ver, para empezar, esta historia transcurre en un banco, ¿no? La historia principal está ambientada en un banco. Y en esta empresa existía una particularidad que era hacer una vez al año una gran convención donde se juntaban los empleados de cierto rango de todo el país en algún punto al que pudieran acceder todos con comodidades. Además, en el imaginario de todo el país, Mar del Plata siempre fue una ciudad con muchas comodidades, con historia, también con cierta jerarquía, ¿no? Era el lugar donde la oligarquía argentina venía a veranear. También tiene una dimensión popular muy importante. Entonces, como que reunía muchísimas características para que fuera Mar del Plata. Y en ese contexto histórico que vos nombrás, el piquete de la abundancia, como se llamó al Gran Paro, ponía en riesgo la realización de la convención porque había muchos que venían del sur y tenían que atravesar el camino de la Pampa para poder llegar acá. Entonces, digamos, ofrecía tensión narrativa, así como ofrecía un gran atractivo turístico, también ofrecía, digamos, buenas herramientas para la construcción de la tensión de la novela. Creo que esos son los dos puntos centrales. Te planteaste describir la disputa de espacios entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta que los lugares de decisión en una empresa décadas atrás estaban restringidos a los hombres. ¿Te planteaste esto antes de escribir la novela? Vino casi naturalmente. ¿Por qué digo esto? Tal vez porque en el momento en que, digamos, yo, Débora, no la narradora ni nada, entro a trabajar en el sector privado, ya había mujeres que disputaban o estaban encaminadas en ese camino hacia digamos, a los altos puestos. Entonces, a mí me interesó mucho observar cómo era esa dinámica. Un poco partiendo de esa experiencia propia y también de una observación de la realidad. La presidenta de la Nación en aquel momento era una mujer, eso traía muchos roces. También creo, esto ya es una opinión personal, creo que parte de todo lo que sucedió con el primer y sobre todo el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con su condición de mujer. Y bueno, a mí me interesaba volver a eso. Yo no sabía que unos años después de empezada la escritura de la novela iba a surgir un movimiento como el Ni Una Menos, que, digamos, la lucha feminista iba a cobrar una visibilidad tan alta. Trabajar ya venían trabajando desde hace décadas atrás. Claro, el tema es que todo esto se tornó, bueno, y sale justo la novela en un momento en que este es un gran tema, ¿no? El lugar de la mujer. Digo, lo vemos nosotros en nuestro propio país desde lo que fue, por ejemplo, toda la discusión sobre la ley del aborto, lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Que fue el movimiento de mujeres que salió a negar, o por lo menos a repudiar la candidatura de Bolsonaro. Me parece que, bueno, se dio un contexto favorable a la salida de la novela. Débora, empezamos hablando de La Convención, transcurre en parte en Mar del Plata, pero hace tiempo habías escrito otra novela, Batán, que también transcurre en Mar del Plata, la referencia es a la cárcel.
¿Por qué elegiste en su momento escribir sobre esa cárcel y no otra? Bueno, también ahí hay un dato de la realidad, es que yo hago ese viaje a la cárcel de Batán, y cuando hice el viaje ya pensé en la posibilidad, yo siempre ando con un cuadernito, ¿no? O una libretita o lo que fuese. Entonces, a medida que fui haciendo el viaje, fui tomando notas. Finalmente eso se transformó en un cuento y cuando el cuento estaba terminado, que quedó premiado en una antología, y el cuento podría haber quedado ahí. Y yo dije, ¿qué hay detrás de este cuento? Y ahí salí a buscar esa historia, ¿no? Que terminó siendo Batán y que se amplía, porque en realidad el cuento era desde la salida de retiro hasta que la protagonista se encuentra con su hermano que está detenido en la cárcel de Batán. Pero bueno, un poco podría decir que son casualidades, pero lo cierto es que seguramente no sean casualidades. Ayer me comentaba alguien que se acercó a la presentación del libro, me dice, y las dos, por Batán y la convención, me dice, los dos son lugares cerrados, porque en el Costa Galana todo transcurre adentro del hotel. Y le digo, sí, la verdad que me parece interesante la observación, es cierto, son dos lugares. Débora, ¿y estás, decías, con una libreta siempre ahí preparada para captar lo que ocurre? ¿Estás siempre pescando algún disparador para escribir? Sí, yo creo que lo hacemos a nuestro pesar quienes escribimos. No es algo... Puedo no tener libreta, puedo no anotarlo en ningún lado. Y eso, sin embargo, está. No sé, una anécdota. Ayer después de la presentación fuimos a cenar con los presentadores y en un momento digo, mirá, se olvidaron una chalina. Y quienes estaban conmigo dicen, pero... estás en todo. Le digo, no es que estoy en todo. Van a ver, si no viene alguien en 2 minutos a buscarla, acá hay una historia, y si viene también. Y dicho y hecho, apareció una mujer que estaba medio ahí tambaleando, vino a buscar. Las historias están latiendo todo el tiempo, entonces se nos escapan 1.000 millones, seguro. Así como observé eso, había otra historia alrededor que no vi. Pero en general es lo que alimenta nuestra escritura. Me contaste hace algunos minutos que Batán comenzó siendo un cuento, fue un cuento. Cuando tenés una historia, una anécdota como esta del restaurante que recién me contás, ¿sabés si da para un cuento, da para una novela? ¿Vos te lo proponés o el tema te sugiere también el formato? A mí en general me gusta escribir novela, pero porque casi creería que tiene que ver un poco con cómo venimos formateados o facilidad para qué tenemos, ¿no? A mí me gustan los tiempos largos, me gusta detenerme mucho en el personaje, me gustan mucho las estructuras muy inteligentes de los cuentos, pero creo que el cuento justamente va por ese lado, ¿no? La resolución es otro tiempo. Para mí creo que es un tiempo más veloz. Entonces sí, yo te diría que cuando tengo una estructura, tengo un cuento. Cuando tengo una historia, en general la pienso como una novela. Después puedo llegar a acomodarla a un cuento, pero cuando algo se me presenta, en general me lo imagino largo. Escribió Martín Coan en el prólogo de Los cuentos completos de Roberto Arlt que una novela, y esto aludiendo al boxeo, se gana por puntos y un cuento se gana por nocaut. Sí. Bueno, eso está en una entrevista que le hacen a Cortázar, que Martín Coan seguro la toma de él, y cuando a él le hacen la pregunta, él contesta así con esa cosa que él tenía, esa voz tan elegante, afrancesada, qué sé yo. Y sí, es que es muy cierto, porque el cuento no te da segundas oportunidades, creo yo. La novela te sumerge. Para mí es la posibilidad de habitar otro lugar, además del que habitamos caminando, ¿no? Pero el cuento requiere de una inteligencia rotunda y tiene que funcionar muy bien en esas páginas, 2, 3, 5, 10, ya está. Débora, volviendo a la convención, hay momentos en que describís
las vestimentas de los personajes. ¿Te parece que una forma de vestir, la elección de un par de zapatos en lugar de otro, define una personalidad, una manera de ser o una actividad? Bueno, en el caso de Ariel Junquera, que es el coprotagonista de esta novela, que es el director de Recursos Humanos, un hombre que está disputándole el puesto de director general a otro colega, para él es en la ropa donde se le va la vida, diríamos. Parece exagerado lo de se le va la vida, pero es un hombre que va a quedar colgado de la rama de un árbol, con lo cual a ese hombre se le puede ir o no la vida, ¿no? Pero bueno, él tiene una preocupación muy concreta puesta en sus trajes, sobre todo la corbata, bueno, esto que vos decías, los zapatos, los gemelos, a diferencia de este otro director, a quien no le importa eso. Entonces yo creo en verdad que son como dos maneras de estar muy pendiente de cada paso que uno da o no, ¿no? Hay personas que se manejan más naturalmente, así sean grandes estrategas, pero incluso en su forma de llevar la estrategia adelante tienen una naturalidad, una espontaneidad. Bueno, pobre, este hombre, Ariel Junquera, no la tenía. Débora, ¿coordinás talleres, das talleres de literatura? Sí, coordino talleres de escritura y de lectura. Por supuesto que el taller de escritura incluye lectura, ¿no? Claro, claro. Ya hace muchísimos años que estoy con esto y me encanta. La verdad que me gusta mucho porque tanto a la hora de ofrecerme a otros en esta práctica de la escritura, y también porque es una gran manera de reflexionar sobre el oficio. Hasta que uno no pone en palabras para un otro el oficio, creo que uno no termina de concientizar ciertas prácticas que uno las lleva adelante cuando escribe. Pero ponerlo en palabras, estar atenta a la lectura de otro texto, entrenar el oído y el taller de escritura, por lo menos lo que yo propongo en el taller, es que todos hagan devoluciones al trabajo del compañero o compañera. Entonces uno ahí va desarrollando no solo la mirada, el ojo, sino la escucha y la posibilidad de poner en palabras eso. Palabras orales, ¿no? Además de escribir. Débora, te hago una pregunta más antes de agradecerte tu participación en esta edición especial de Los Otros Libros. Me contabas fuera del aire que hiciste un taller con Guillermo Sacomano en su momento. ¿Ya habías decidido ser escritora o tenías la curiosidad por la literatura y no sabías si te ibas a dedicar a eso? Siempre escribí. No me imaginaba la publicación, ¿no? Cuando empecé el taller de escritura, empecé realmente porque tenía una necesidad de poder escribir y encontrar un espacio compartido. Quería estar con amigos, bueno, finalmente fueron amigos y amigas que tuviésemos las mismas preocupaciones, ¿no? Esta cosa de no encontrarme sola en la escritura. La verdad que fue un gran lugar de trabajo, porque el taller de Guillermo era un lugar de trabajo, no se podía ir sin texto, no se podía ir a... Si uno quería ir a... Exigente el hombre. Muy exigente. Pero bueno, creo que ha dado muy buenos resultados. No lo digo solamente por mí, sino por todos mis grandes compañeros y compañeras que pasaron por ahí, que hacen honor a esa experiencia de trabajo, ¿no? Débora, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Martín. Débora Mundani, la autora de La Convención, libro que se ha presentado en esta feria, una novela que transcurre en parte también en Mar del Plata. Ha estado en esta edición especial de Los Otros Libros en la feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.